nueva ley de migraciones para Chile? Por una razón muy simple. La casa estaba muy desordenada y era urgente y necesario ordenar nuestra casa en materia de política de migraciones. La ley que tenemos hoy día está totalmente obsoleta, es del año 75, cuando prácticamente no había migración en Chile. Y en los últimos tiempos hemos tenido un crecimiento exponencial de la migración. Por ejemplo, hace solo 4 años atrás habían 400.000 extranjeros en Chile. Hoy día tenemos más de 1.100.000. Y casi un tercio de los extranjeros en Chile están en forma irregular. Por eso propusimos una moderna legislación para tener una política migratoria segura, ordenada y legal. Y a eso apuntan las propuestas que hicimos ayer. Ahora, yo sé que hay muchas preguntas y por eso hemos querido tener este Facebook Live para responder preguntas. Por ejemplo, aquí estoy viendo algunas. Ya no reciban más inmigrantes, estamos plagados de ellos. Bueno, Chile siempre ha sido un país abierto y acogedor con la migración. Eso es parte de nuestra riqueza. La diversidad es parte de nuestro patrimonio. Pero tiene que ser hecho en forma legal, ordenada, regular. Por eso, nuestro norte y orientación es muy simple. Queremos abrir las puertas de Chile a aquellas personas que vienen a cumplir nuestras leyes, a integrarse a nuestra sociedad, a aportar a nuestro desarrollo. Pero queremos cerrar nuestras fronteras a los que pretenden ingresar en forma ilegal o que vienen a causarnos daños. Delincuentes, narcotraficantes, esas personas no los queremos en nuestro país. Y a eso apunta la nueva ley de migración. Una pregunta: ¿por qué tenemos inmigrantes que están forzados a competir por los trabajos de menor calidad y bajar los sueldos de los chilenos? Eso es parte del problema. Cuando hay migración ilegal, cuando tenemos más de 300.000 extranjeros en situación irregular, naturalmente que eso puede provocarle un daño a muchos chilenos, porque produce problemas en el tema laboral, en el tema de vivienda, en el tema de salud, incluso en el tema de la seguridad ciudadana. Por eso lo que queremos hacer es que la migración a Chile sea ordenada, legal y segura. Por esa razón decidimos, por ejemplo, le voy a mostrar algunas cifras. Esta gráfica muestra cómo ha evolucionado el número de migrantes en Chile. Usted se da cuenta que pasamos de 400.000 a 1.100.000 en 4 años. Y por lo tanto, no podíamos seguir con una situación en que muchos de los inmigrantes que venían a Chile lo hacían pretendiendo que venían como turistas, pero no eran turistas, venían a quedarse y por tanto no estaban respetando nuestra legislación. La ley actual establece una migración ordenada, legal y regular. ¿Para qué? Para permitir que lleguen a Chile las personas que vienen a aportar a nuestra sociedad e impedir que vengan a Chile los que vienen a causarnos daño. En algunos casos vamos a pedir la visa en el país de origen. Eso lo vamos a hacer con todos aquellos países en que el número de migrantes que entraba sin visa no cumplía con nuestras leyes, porque en lugar de venir como turistas, se quedaban como pretendiendo ser residentes. Y por eso vamos a pedir la visa en el país de origen. Ese es el caso, por ejemplo, de Haití, de Venezuela. En el caso de Haití, vamos a tener una excepción, porque hay muchas familias que están ya en Chile, que tienen hijos, padres o esposas en Haití, y por tanto hay una visa especial humanitaria de reunificación familiar. Y en el caso de Venezuela, por la grave situación de falta de libertad, de falta de democracia y de falta de respeto por los derechos humanos que vive en Venezuela, nos lleva a tener una visa de responsabilidad democrática. Y por tanto, aquí estamos combinando el interés de Chile, y todo país tiene derecho a regular la forma en que ingresan los extranjeros a Chile y la forma en que deben comportarse en nuestro país. Los inmigrantes tienen derechos, pero también tienen una obligación. Veo otra pregunta. ¿Por qué el Estado irá a gastar sus recursos en ayudar a ciudadanos extranjeros? Bueno, nunca nos olvidemos que también hay chilenos que viven en el extranjero. Y por lo tanto, por una razón democrática y humanitaria, queremos que los extranjeros que vienen a Chile y que entren en forma legal, cumpliendo nuestras leyes,
puedan tener los mismos derechos y obligaciones en forma gradual. Por eso la ley plantea que cuando un extranjero viene a Chile, gradualmente en el tiempo va a ir avanzando hacia una mayor igualdad de derechos y obligaciones con los chilenos hasta poder llegar a la residencia definitiva o incluso pedir la nacionalidad. Lo que queremos evitar son las personas que entran ilegalmente, que no respetan nuestras leyes, que llegan a nuestro país no a aportar ni a integrarse, sino que a producir problemas, daños e incluso cometer delitos. Luego el principio es simple, abrir las puertas a lo que le hace bien a Chile y cerrar nuestras fronteras a lo que nos causa daño. Por eso vamos a fortalecer la frontera norte, porque por ahí están ingresando muchas personas en forma ilegal. Y si detectamos una persona ingresando a Chile en forma ilegal, lo vamos a poner inmediatamente en la frontera. Ese es el espíritu de la nueva ley de migraciones. Ahora tendremos una cantidad de venezolanos increíbles. No es así, porque los venezolanos que quieran venir a Chile van a tener que pedir visa en Venezuela. Sin embargo, considerando la especial situación que vive Venezuela, donde tenemos un país sin libertades, sin democracia, sin Estado de Derecho, y también recordando que Venezuela acogió a muchos chilenos en tiempos difíciles en nuestro país, vamos a tener una visa especial que se llama de responsabilidad democrática. Pero lo vamos a hacer con un marco regulado, seguro, ordenado, dentro de la ley y no fuera de la ley como era hasta hoy día. En el norte, en Antofagasta, se ha convertido en un tráfico de droga y prostitución, es verdad. Ahí tenemos un grave problema porque están entrando a Chile muchas personas que tienen antecedentes penales, que han cometido delitos en sus países de origen. Por ejemplo, en el caso de Colombia, donde tenemos la Alianza del Pacífico, llegamos a un acuerdo de intercambiar información policial y por tanto vamos a aplicar ese acuerdo, que lo estamos implementando ahora, para que antes que una persona ingrese a nuestro país, vamos a verificar si ha cometido delitos, si tiene antecedentes penales en su propio país. Y si los tiene, no lo vamos a dejar entrar. Y si entra a Chile en forma ilegal, lo vamos a poner en la frontera. Y si comete delitos en Chile, nunca va a poder ser un ciudadano regular en nuestro país. Por eso, el proceso de acogimiento a los inmigrantes que vienen a Chile está basado en que vengan a aportar, a respetar nuestras leyes, a contribuir a nuestro desarrollo, a integrarse a nuestra sociedad. No, como ocurre en muchos casos hoy día, que vienen a incumplir nuestras leyes, a cometer delitos y a causarle daños a los chilenos. Eso lo vamos a evitar. ¿Qué harán con los delincuentes extranjeros? Muy simple. Si una persona ingresa a nuestro país cometiendo un delito al no respetar nuestra ley de inmigración, entrando en forma ilegal, lo vamos a poner en la frontera. Si una persona comete un delito dentro de Chile, va a tener que enfrentar la justicia. Porque lo que queremos es que en Chile las familias puedan vivir con más paz, con más tranquilidad, con más seguridad. Y combatir al delito, a la delincuencia, al terrorismo y al narcotráfico con toda la fuerza de la voluntad y con todo el rigor de la ley. Independientemente si quien comete el delito es chileno o es extranjero, lo vamos a perseguir y le vamos a aplicar la ley. Billones de personas viven con menos de $2 diarios. ¿No será mejor enviarle ayuda a sus propios países y no traerlos a engrosar la pobreza en Chile? Pregunta una persona. Bueno, es verdad. Por eso, una parte esencial de nuestro programa de gobierno es recuperar la capacidad de crecer, de crear empleos, de mejorar los salarios, de mejorar las pensiones, de mejorar la calidad de la atención de salud y de la educación, de combatir la delincuencia. Esas son las prioridades de los chilenos. Esas son las cosas que inquietan y angustian a muchos chilenos. Y esas prioridades de nuestros compatriotas son las prioridades de nuestro gobierno. Y por tanto, vamos a hacer, y estamos haciendo un esfuerzo inmenso por lograr que Chile vuelva a recuperar el liderazgo y el dinamismo, que vuelva a crecer, a que se creen muchos y buenos empleos, que mejoren los salarios, que mejoren las pensiones, a terminar con la lista de espera en la salud, a mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros niños, a hacer retroceder la delincuencia y el narcotráfico, con un solo propósito, que usted y su familia puedan tener una vida más plena, más feliz, con más tranquilidad, con más seguridad. Tenemos muchas preguntas, pero les quiero contar el espíritu de esta ley.
No podemos permitir que sigan ingresando a Chile en cantidades de cientos de miles personas que empiezan no respetando nuestra ley de migración, porque vienen pretendiendo ser turistas y no son turistas. Y muchas veces son abusados y explotados por verdaderas bandas y mafias de trata de personas, que les prometen el oro y el moro en sus respectivos países, los traen a Chile y aquí los abandonan. Por eso decidimos cambiar la ley de migración. Y a partir de hoy día Chile tiene una ley moderna que satisface todos los estándares y criterios de derechos humanos y los tratados internacionales que Chile ha firmado, pero que parte por pedir una cosa básica. El que quiera venir a Chile tiene que partir por respetar nuestras leyes, tiene que cumplir con nuestra política migratoria, porque así va a ser un aporte. Pero además, no solamente se trata que vengan a Chile los que quieran venir a Chile, también Chile puede tener una política proactiva en materia de migración, y por eso hemos establecido una promoción especial para que vengan a Chile personas con alto nivel de calificación, personas con doctorados, científicos connotados, médicos especialistas, porque esas personas son necesarias en nuestro país. Acabamos de saber, por ejemplo, que el déficit de médicos especialistas que proyectamos llega a más de 7.000 médicos, especialistas y generales. No vamos a poder formar esos médicos en Chile con la rapidez que queremos, pero sí podemos traer buenos médicos, que hayan egresado de buenas universidades, que vengan a mejorar la calidad de la salud y la oportunidad de los servicios de salud que recibe usted y su familia. Bueno, hemos podido contestar algunas preguntas de la ley de migración, pero yo le aseguro que a partir de la aplicación de esta ley y las medidas administrativas que hemos tomado, la inmigración en Chile va a ser una migración mucho más moderna, que va a reconocer los derechos, pero también los deberes de los migrantes, y que no va a permitir que sigan entrando a Chile personas que vienen solamente a causarnos daño, narcotraficantes, terroristas, delincuentes. No los queremos en Chile, y por eso vamos a fortalecer nuestras fronteras para proteger mejor la calidad de vida, la paz, la seguridad de todos los que vivimos en este país. Esto va a beneficiar no solamente a los chilenos, también va a beneficiar a los migrantes que están ya en Chile y que han venido a formar una nueva vida, a cumplir sus sueños, a integrarse a nuestra sociedad, a aportar a nuestro desarrollo. Por eso, insisto, Chile va a seguir siendo un país abierto y acogedor con los migrantes que cumplen con nuestra ley y que vienen a aportar. Pero no vamos a ser ingenuos y vamos a cerrar las puertas a todos aquellos que solo vienen a incumplir nuestras leyes o a causarle daño a nuestros compatriotas. Muchas gracias.